que si Biden pierde Georgia, que sería lo mejor para mí, porque ese es de 25 euros por 9, Ok, 225 euros si él pierde Georgia. Ya él ganó, pero eso quedaría entre los 270 y 299. Y después aposté 15 a que si ganaba de 300 a 350, que eso sería si gana Georgia, que es donde están contando otra vez, claro. porque el margen es 0,2%, pero ese es por 4,5. Entonces esos 15 se multiplican a, ya no me acuerdo. Pero entonces si gana Biden, si gana Georgia, gano como 300 euros en total. Si gana Georgia, gano como 180 euros. ¿Y cuánto ganaste? Bueno, no sé, aún no están contando. Ah, qué ladilla. Sí. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Seguimos Chévere, el podcast dedicado a entrevistar a venezolanos que se han ido de Venezuela. Hoy en el estudio virtual tenemos a Pachi Andrés Smith, desde Londres. ¿Cómo estás, Pachi? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Oh, bastante bien. Gracias por venir hoy a la entrevista. A ver, Pachi, háblame un poco de ti. A ver, bueno, no mucho que tú no sepas de mí, pero yo estudié cocina en Venezuela, Ujú. en el SEGA. Me fui a Chile, viví 2 años allá, trabajé en un restaurante ahí. Y En Moragón, ¿no? después me vine a Londres, en Borough, sí. Ujú. Eh, un restaurante así como fine dining de comida chilena, nativa chilena. Eh, y después, desde ahí, decidí irme a Londres a intentar trabajar en este restaurante que se llama Black Axe Mangao, en el cual terminé trabajando después de 2 años de estar en Londres. Ujú. Y sí, he estado todo el tiempo trabajando en restaurantes como cocinero. Ya tengo 4 años aquí en Londres. 4 años. Bueno, pero si quieres arranquemos un poco con lo de Chile. Por ejemplo, tú estás en Venezuela, acabas de terminar de estudiar cocina. ¿Cómo es Ujú. que te fuiste? O sea, te dijiste, coño, me quiero ir de Venezuela y me voy para Chile porque me gusta, o fuiste aplicando, o cómo fue el proceso. Claro, bueno, a ver, yo empecé, yo quería, en realidad yo no quería estudiar cocina, o sea, nunca me había llamado mucho la atención la cocina en general. Yo, como tú sabrás, nunca comía mucho, nada, comía muy poco, muy poco variado, comía No comías mucha vegetales. carne y no comía ningún tipo de vegetal, Yo, re- nada yo, de eso. yo recuerdo, se lo digo a nuestros oyentes, bueno, yo conozco a Pachi toda mi vida. Y fue muy curioso que cuando que se graduó de bachillerato y estaba viendo que iba a estudiar, una persona que no comía vegetales un día nos vino con la locura de, yo voy a estudiar cocina. Es como, ¿sabes? Como una persona, ¿sabes? Cuando Beethoven dijo, yo estoy sordo, pero quiero componer música. Claro, claro. Bueno, gracias a eso aprendí y Sí, creo que ha sido como muy buena, una buena experiencia para aprender a probar nuevas cosas, ¿no? sí, A abrir mi panorama en el mundo de la comida, por decirlo así. exacto. Bueno, primero, Pero ajá, sí, no quería estudiar cocina en general, estaba pensando en estudiar arquitectura y al final siempre me gustó mucho comer, a pesar de que comía poco. Y dije, nada, vamos a intentarlo. Empecé a hacer un curso en el SEGA, después empecé a estudiar en el SEGA, que era parte de un restaurante también, y me enamoré del servicio, me encantó como el ritmo de la cocina y de todo el tema de la presión, y ahí fue que lo hice. recuerdo que para el examen del SEGA, uno de los exámenes era freír un huevo, era algo así, pero que, sin se te ro- que, si, que no se te rompiese la yema. Y tú y yo éramos como Claro. unos chamos caricaturescos que ni sabían, ¿sabes? Y decía, tienes nada más 3 intentos, y nosotros solo 3 intentos para poner un huevo, ¿sabes? Y los dos estábamos tratando de hacerlo en la cocina, y así como, y ahorita me parece que
Wow. Al Pero entonces, final, ese era como un trick question. Tenías que separar la yema del huevo. O sea, supuestamente lo ideal era separar los dos y cocinarlos uno en un tiempo, el otro en el otro. Y mm, era una prueba para ver si sabías bien o no. Eso era para ok. entrar al Sega. Y bueno, ya de una, antes de enfocarnos en el tema de la migración, creo que lo he mencionado antes en el programa, pero de todos los trabajos que yo he tenido desde que vine a Europa, que han sido varios, hasta los amigos de mi novia se burlan de mí de decir, bueno, Miguel sí es un todero, ha puesto hasta paneles solares, ha hecho baños, ha limpiado pocetas, ¿sabes? Pero el único que no he podido más de una semana, las dos veces que lo intenté, fue cocina. Hay Mm, una cosa en el temperamento del cocinero, el temperamento quiero decir del aguante, o sea, de sí, poder, sí, sí, sí. de ese temperamento de poder aguantar esa presión de la hora pico que a mí no, o sea, no pude, no pude. Y eso que yo tenía, cuando hacía baños, tenía un jefe que tiraba ladrillos contra la pared, así todo bravo. Yo creo que porque yo estaba bromeando ayer diciendo que es que yo creo que él se metía perico porque él, el comienzo de la mañana, a las 8 y 9 de la mañana, él estaba súper feliz, este es un nuevo día, y a las 11 de la mañana le estaba diciendo cocksucker a todos, y a las 11 Ya decía que, bajándole la nota. sí, y a las 11 decía que estaba en bancarrota, que ya, que este era el último día de trabajo, y después al día siguiente repetir. Pero bueno, entonces, ¿cómo estaba Venezuela cuando tú te fuiste? ¿En qué año te fuiste? Yo me fui si no mal recuerdo, en el 2014. Des- 2014, sí. después de las protestas, ¿no? Después, sí, creo que ya habían varias protestas. Obviamente, nosotros crecimos con protestas de toda la vida Sí. prácticamente. Pero sí, cuando ya se estaban poniendo más fuertes las protestas, fue en el momento que yo me fui. Yo la verdad no me fui por la situación en Venezuela, más como porque quería aprender de otros lugares, de otras cosas, de otras culturas, de otras cocinas en otro lado y no tenía la oportunidad tanto en Caracas o en otras partes de Venezuela en aprender eso. Y entonces te llegó lo de Boragó de repente, o sea, o metiste currículum en varios lados, o alguien te hizo palanca, o cómo fue. Bueno, yo antes de eso, un año antes del 2014, 2013, 2012, fui a hacer unas pasantías después de que terminé de estudiar en el SEGA, fui a hacer unas pasantías de 3 meses en Boragó. Ellos me habían ofrecido un trabajo que no tomé y volví a Venezuela. Y después de un año de estar en Venezuela sin conseguir muchos trabajos que me gustaran, que me hicieran muy feliz o que me hicieran crecer de la manera que yo quería crecer, los volví a contactar y me dijeron, vente, tenemos 2 puestos libres, llégate y trabaja con nosotros. Wow. ¿Y cómo fue, por ejemplo, te mudas a Chile? ¿Cómo fue tu primera experiencia yéndote para Chile? Porque es el 2014, entonces aún no es lo que es hoy la migración venezolana en Chile, porque la migración Claro, masiva, masiva, como tal, de la tercera ola de los venezolanos, creo que empezó en el 2016, del 2016 al 2019, 2018, que fue una, ¿sabes? De millones de millones, millones de millones, if you may. Pero, pero millones y entonces, millones. pero entonces, o sea, tú te fuiste como a un Chile que aún no había una migración masiva. ¿Cómo fue esa migración para ti? Bueno, yo tenía familia allá, tenía una tía que me ayudó muchísimo a llegar allá, a conseguir apartamento, a abrirme una cuenta de banco. Yo la verdad o sea, tenía uno en Venezuela, pero nunca había hecho todo ese tipo de trámites yo mismo, ¿no? Ujú. Y la verdad, bastante interesante. Lo que pasa es que cuando yo fui a en este restaurante había muchos inmigrantes, había mucha gente de otras partes del mundo. Entonces, como que me, me salió bastante cómodo la transición, creo yo. No sentirme como yo muy solo en mi cultura, sino que habían tantas culturas que era lo que yo estaba buscando, ¿no? Entonces logré desarrollarme en ese ambiente de esa manera, pues. Mm. Y yo recuerdo que en esa época tú trabajabas mucho, ¿no? O sea, que especialmente como en Boragó,
podías lanzarte, ¿cuánto? ¿Unas 60 horas a la semana? O, Sí, yo diría como casi 80, 74, algo así. Eran seis ¡uf! días a la semana. ¡Wow! Sí, 6 días a la semana, alrededor de 12, entre 12 y 14 horas al día. Y era solo un día de descanso el domingo, en el que básicamente limpiabas tu, tu chaqueta y tus delantales y tus cosas y descansabas todo lo que no habías descansado en toda la semana. ¡Qué fuerte ese nivel! Y tú dices que es porque era un restaurante muy bueno, ¿no? O sea, ¿será por eso? Sí, Porque era un restaurante muy conocido, muy reconocido mundialmente y por lo general era un restaurante que mucha gente quería ir a trabajar allá. Entonces, como que no había mucho, como tanta gente quería ir a trabajar ahí, ellos se podían aprovechar un poco de la gente y no, y ponerlos a trabajar tantas horas y tanto tiempo sin que hubiese ningún problema. La gente que estaba ahí quería estar ahí. claro, claro. Y entonces, ¿cómo fue entonces para ti emocionalmente vivir en Chile? ¿Cuánto tiempo viviste allá? 2 años. 2 años. ¿Y O sea, cómo yo fue para estuve ti? de 2014 a 2016. Fue bastante bien. Lo que pasa es que, como digo, no tenía mucha vida social. Vivía prácticamente en el restaurante. Vivía además con dos personas que trabajaban conmigo en el restaurante. Entonces, de la casa al restaurante todo el tiempo veía a la misma gente y pasaba tanto tiempo en el restaurante que esa era mi familia, esos eran mis amigos. Los domingos por lo general intentaba ver a mi tía y a mi tío y intentar pasar un poco más ese rato de familia, pero mucho, como que no tenía mucha vida fuera del restaurante. Entonces, sí, no. O sea, Todo era el restaurante, pues. habrás vivido como una experiencia un poco, incluso aunque estabas en Chile, como alejada de Chile, porque era Sí, eso. completamente, A mí, completamente. a mí me pasó algo similar mis primeros 6 meses en Holanda, cuando, no sé si te acuerdas, que terminé agarrando un trabajo. Yo cuando en España me estaba comiendo un cable, vi el anuncio en Infojobs de se busca mozo de almacén en España y llegas a un campamento que ni siquiera está en Holanda, sino en Bélgica, donde, pero así como a las afueras de un pueblo pequeño, o sea, así de, y vives ahí con 300, o sea, con rumanos, con En el españoles, campo, con polacos, en el campo, y además eran cajas de hojalata donde uno vivía. unas cajas. Y después iba carro, casa, y no podías hacer vida social porque estábamos en el monte. Y Claro, entonces, y los que tenían carro eran muy pocos, y se lo daba la empresa, y bueno, entonces a mí me pasó varias veces que es fácil olvidarte que hay una vida fuera del trabajo. O a mí me afuera del pasó. trabajo, sí, sí, sí. Lo único bueno de eso es que, bueno, no gastabas mucha plata fuera del trabajo, ¿no? No, eso es buenísimo. O sea, uno ahorra una plata que uno ni se imagina, Yo, pero yo por ejemplo, además no tenía que gastar mucho en comida porque comía todo afuera del trabajo también. Entonces, claro. al final gastaba los fines de semana o el desayuno antes de ir al trabajo, que siempre era con poco tiempo. Entonces, agarrabas algo barato y fácil. Y entonces después te fuiste a Londres. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que yo disfruté mucho del tiempo en Chile. Me gustó mucho, hice muchos buenos amigos, muchos buenos contactos. Conocí mucha gente de otras partes, pero tenía un amigo que me recomendó mucho. Yo tenía un restaurante como que visualizado que quería ir a trabajar en Estados Unidos, pero como no era muy fácil tener la visa gringa, al final yo tengo pasaporte español, por eso es que estoy en Europa. Bueno, Europa, ya no Europa. Ya no. Eh, pero un amigo me recomendó, porque el restaurante que quería ir a trabajar en Estados Unidos era Mission Chinese Food. Un amigo me recomendó Black Axe Mangao porque era un restaurante bastante similar en el estilo de comida. Y me dijo, tú puedes ir para allá. Y yo, la verdad, cegado, dije, dale, me voy. Hay buena comida también en Londres, como una buena escena de comida, de cocina en Sí. Londres. Bueno, es que yo veo el Y mapa dije, me arriesgué y me lancé. tienes detrás y yo digo que por descarte tiene que haber un montón de buenos restaurantes allá, ¿sabes?
Sí, bueno, Londres es una ciudad bien grande, Es gigante. efectivamente. Ahorita lo estaba viendo antes de la entrevista, que 9 millones de personas. Es Mierda, como Caracas y media. yo no sabía eso. No, bueno, yo lo acabo de googlear, entonces tampoco es que... Claro. ah, pero entonces, ok, entonces te acabas de mudar. La vibra de Londres, de Chile a Londres, debe ser muy distinta. Demasiado distinta, ¿Cómo la describirías? demasiado distinta. A ver, la gente chilena es súper divertida. Es muy difícil al principio entenderlos porque es un español completamente diferente. A ver si lo puedo Eh, imitar. Hacelo, Popo. Es que la polola, la guagua. No sé, me sale muy Ay, mal más el o menos. chileno. Me sale muy mal el chileno. Tienes que salir con más chilenos Sí, últimamente. es que tengo un amigo muy querido chileno, pero él se crió aquí, entonces es una mezcla entre holandés y chileno. Claro, no tiene el acento tan fuerte. Yo al final terminé porque me burlaba mucho de mis amigos chilenos, Ujú. conjunto con otros amigos mexicanos, colombianos, de todas partes. Nos burlábamos mucho del acento porque ellos se burlaban de nuestro acento. Claro, es que Y yo en terminé una cosa juguetona. adoptando el acento chileno y mexicano en varias veces. Yo cuando volví de Chile me fui a Venezuela un mes y medio y me acuerdo que tú y todos mis amigos me decían, weón, estás hablando demasiado chileno. Pero, Y efectivamente sí, se pega. y en contraposición con lo que te encontraste en Londres. Bueno, en Londres, a pesar de que yo, por ejemplo, practiqué mucho mi inglés en este restaurante Boragó en Chile, igual la barrera del lenguaje es bastante fuerte en un sentido, yo no diría solo el lenguaje, más como que la cultura, ¿no? La gente inglesa es un poco más fría y menos amigable al principio, no necesariamente todo el mundo además, pero es bastante diferente al chileno que es muy echador de vaina, echador de Ujú. broma, que anda todo el tiempo hueveando, como dicen ellos. Y, y aquí es diferente, además, también el ritmo de la ciudad aquí es muy rápido. Todo es trabajo, 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 trabajo. La ciudad es muy cara. Entonces, Sí, los primeros trabajos que tuve, yo trabajaba mucho y mis amigos trabajaban mucho y en los días libres que tenía, o ellos estaban trabajando o algo más estaba pasando y era como difícil catch up, ¿sabes? Como agarrar el ritmo de todo eso cuando no tienes muchos conocidos todavía, ¿no? ujú. Pero poco a poco con los años vas agarrando tu grupo, te vas pegando a un tipo de gente y tienes, bueno, más grupos, ¿no? Más gente con quien salir, más gente con quien pasar un día libre, estar Claro, sin tener que trabajar. te vas haciendo como eso, como tu comunidad, tu grupo de amigos y Claro. claro, y entonces sigues trabajando en el restaurante. Bueno, ¿cómo ha sido el tema del corona ahorita con la migración? Uf. Bueno, Con el trabajo, eso estaba perdón. interesante. Yo al final, bueno, trabajé en varios sitios, al final logré trabajar 2 años después en el restaurante al que fui, Black Axe Mangao. Empecé a trabajar ahí y nos estaba yendo lo mejor que nos había ido desde que ellos habían abierto el restaurante en marzo. En febrero fue nuestro mejor mes. eh, y justo después, bueno, llegó marzo y, y Y se la acabó Nación del todo, Fuego ¿no? atacó. Todo cerró. Todo cerró, no se sabía qué estaba pasando, creo que la incertidumbre era el problema más grande dentro de todo esto, todo el mundo estaba que no sabía qué estaba pasando, qué iba a pasar, cuánto iba a durar. Me acuerdo que decíamos, sí, esto va a ser como 2 semanas de lockdown y ya, y terminaron siendo como 3, 4 meses en los que por lo menos yo, que tuve la suerte de estar en un apartamento muy chévere con unos buenos amigos, me quedé en lockdown de verdad y sí me quedé en mi casa todo el tiempo. Sí salía de vez en cuando a comprar alguna que otra cosa y
a ver algún tipo de gente en el parque o algo así, siempre distanciado, pero sí, fue muy loco, fue muy extraño todo lo que estaba pasando. Me imagino que para ti y para todos ha sido súper Sí, difícil como que entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? sí, Muy nuevo, yo me mudé con mi novia como semana y media antes de que el corona fuera una cosa seria. O claro. sea, nos habremos Sí, me acuerdo que mudado, además había como un miedo, metiéndote miedo ahí, ahí viene, no sabemos si viene o no. Y exacto. de repente llegó a Europa y arrasó con todo, pues. Sí, originalmente yo pensaba que iba a ser como SARS, que al final no fue, fue como, la gente lo vendió mucho más de lo que de verdad fue, dentro de lo que cabe Claro. en cuanto a la media, y yo dije, yo me acuerdo, yo puse un tweet súper imbécil. Yo dije, ay, un día, no sé, no hubo noticia del coronavirus y yo puse una cosa muy imbécil diciendo, ay, ya el coronavirus pasó de moda en enero. Claro, Y yo, ay, coño. sí, claro. Porque yo pensé que era una cosa muy mediática. Ay, mira, esto está pasando en China, ay, hay un casito ahí. Y yo, ah, bueno, eso ya los gobiernos lo van a agarrar. Y después, no, se nos salió todos de las manos. Deberían llamarlo COVID-20 porque no, 19 fue nada más en China, más o menos. Aquí fue que llegó, bueno, se supone que sí había llegado antes, pero 2020 fue cuando de verdad nos ha pegado. Ya llevamos, yo llevo desde marzo sin trabajar y gracias a Dios tengo, o sea, tengo la suerte que de verdad sí me están pagando mensual. Estuve muy cerca ahorita El de que gobierno me te está dejaran de ayudando, pagar, pero el gobierno ha seguido pagando el furlough, el, la ayuda. como que la ayuda que están haciendo aquí y ya llevo desde marzo Y hasta ahora y probablemente pueda ser hasta marzo del año que viene también. sí. Esperemos. Y Pachi, tengo otra duda, porque tuvimos una entrevista, creo que el episodio 17, con Antonio Mario, que también está en Londres, y él habló mucho sobre, no mucho, pero tocamos el tema de vivir con roommates. Ok. ¿Y cómo es el vivir en Londres en cuanto a ese tipo? Porque ya hablamos un poco de, bueno, que tú dices que la persona londinesa es amigable, pero hay que llegar a conocerla, que ha salido mucho en el programa que la gente se está esperando esa calidez del venezolano o del caribeño en general, no se la encuentra, pero después descubre que, bueno, que también son otros Que toma un códigos. poco más de tiempo, que claro, es un tipo de cultura diferente, claro. Pero más allá de eso, ¿cómo es porque lo que dijo Antonio Mario es, si tú quieres vivir solo en Londres, olvídate de eso. O sea, porque dice que es muy Sí, caro eso, y siempre vas a tener roommates. sí, la renta aquí es hiper cara. Todo el tema de alquilar apartamentos es súper difícil. Poder conseguir un lugar bien eh, o incluso conseguir un lugar en el que puedas vivir tú solo o que puedas vivir tú con tu pareja, por ejemplo. Ujú. Y sí, yo he vivido con muchísima gente que he querido mucho y que ha sido muy fácil vivir, muchísima gente que ha querido mucho y ha sido muy fácil vivir y se ha vuelto muy difícil después, sobre todo con la pandemia. Porque viene el Estar lockdown. encerrado, sí, estar encerrados 4 o 5 meses juntos, después de haber vivido un tiempo también y por más buenos amigos que sean, también te puedo llevar a la locura bastante Sí. fácil. Yo llevaba siete Pero meses con mi novia y fue como, bueno, esta es la prueba. O sea, nos acabamos de mudar juntos y aparte ahorita lockdown. Es como claro, como un test muy, muy fuerte. Y sí, pero he tenido buenas experiencias, la verdad. Sí es difícil compartir un piso, un apartamento con mucha gente. Últimamente, por el coronavirus, me ha tocado volver a vivir con más gente de la que vivía antes, y con gente más joven irónicamente con también. con la que vivía antes o más joven que yo. Y sí, es un poco un challenge ahí, ¿no? O sea, es difícil adaptarse a cómo vive una gente y qué tan ordenados son o no, qué tan ordenado eres tú o no.
Compartir un baño entre 4 personas no es tan agradable todo Yo, el tiempo, pero uno se mueve, ¿no? yo Como descubrí que con roommates que yo soy mucho más ordenado de lo que yo creía, o por lo menos en relación a otros seres humanos. Yo siempre, comparando, claro, comparándolo con otra gente. sí, sí. Bueno, desde que llegué a Holanda, mi relación con bueno, yo una vez quería hacer como en stand-up, que comparar el ser roommates con el matrimonio hindú. Ok. Porque los dos tú descubres la persona con la que vas a compartir el resto de tu vida el día que se conocen. El día que, claro, claro. Entonces a esa persona Es como un matrimonio arreglado, claro. exacto. Entonces, bueno, el primer roommate que tuve fue un tipo súper con trastorno limítrofe de personalidad que amenazaba con pegarle a la novia, pero después se tomaron éxtasis, se arreglaron como a las 3 semanas. Después tuve uno que era de box, pero era panísima, o sea, de box el partido de extrema derecha, pero el tipo era panísima. O sea, y bueno, y después tuve unos que eran como fantasmas, no sé si te acuerdas, Como que que nunca veías, eran, nunca, sí. nunca, nunca. Pero así como que yo sentía que si dejaba un tablero de la Ouija, seguro lo dejaba en la cocina y ellos iban a ir deletreando cosas, ¿sabes? Así tipo, limpia tu vaina, ¿sabes? Pero ellos no limpiaban nada, entonces yo tenía que limpiar la casa cada 2 semanas y yo iba tarareando Cenicienta, porque yo estaba limpiando a la hermanastra. Pero bueno, entonces tú dices que tu experiencia con roommates ha sido buena hasta el momento. Sí, me acuerdo, por ejemplo, en el segundo lugar en el que viví, me tocó unos fantasmas también. Había un alemán que literalmente vivía un solo día a la semana en la casa. Él vivía en Alemania y venía Oh, ok. por conferencias o algo, algún tipo de reunión, venía un día. Entonces él no estaba nunca ahí. Y otro amigo otro roommate que se la pasaba más en la casa de la novia que en la casa en la que A mí me vivíamos. encantan esos roommates. Entonces teníamos el apartamento básicamente para nosotros, para mí y para mi ex, y era increíble. Y era un apartamento gigante. Ujú. Y ahora que tocaste el tema de los ex, porque desde hace unos cuantos episodios he tratado de explorar ah, cómo nos relacionamos con los venezolanos en tema de pareja cuando salimos. Por ejemplo, hay Ok. venezolanos que se van con la pareja, hay venezolanos que se van solo y dicen que van a mandar el pasaje y unos mandan el pasaje, otros no. Hay venezolanos que se van de Venezuela y se empatan con alguien que resulta que vivía a 3 cuadras de su casa en Venezuela y se Claro. encontraron en Valencia, España. Y también hay venezolanos que salen con gente que no es de Venezuela. Y entonces, como yo creo que Eso, puede ser muy nutritivo en el programa, por ejemplo, yo estoy con una alemana. Entonces, pero yo creo que ya los oyentes están hasta muertos del cansancio que yo hable de mi novia. claro, claro, Entonces, claro. pero cuéntame cómo ha sido tu viaje en relación a parejas. Bueno, es interesante. Yo la verdad, si te soy honesto, siempre fui como muy... Intenté alejarme de la parte venezolana para meterme bastante más en la cultura en la que yo me iba para allá, ¿no? Ujú. Entonces, nunca tuve una pareja venezolana ni en Chile ni en Londres. Por ejemplo, el mayor contacto que he tenido con alguien venezolano aquí en Londres, por ejemplo, o en Chile fue con mi familia. En Londres fue con Antonio Mario, que es mi primo, Tony Alda. Y, y del resto no ando socializando mucho con venezolanos. Yo en Chile conocí a una chilena con la que me vine a Londres junto con ella. Nos vimos a vivir acá. Al final, después de 6 meses de su visa de estudio que se acabó o de trabajo, nos terminamos casando para que ella viniera a vivir acá con nosotros. Y después de un tiempo de eso, esa relación terminó. Y ahorita estoy saliendo con una inglesa que la verdad es bastante diferente el tema de las culturas porque, por ejemplo, con la chilena era mucho más fácil, tenemos el mismo idioma,
vivíamos en el mismo, venimos de la misma, Bueno, del idioma, mismo ¿sabes? lado Chileno y del mundo. español es distinto, pero, Sí, sí, es como escocés e inglés, pero ajá, tú entiendes. sí, sí, sí. Siempre he dicho que el chileno es el escocés del español, ¿no? No se entiende un carajo. Eh, pero es interesante ver ese tema. Hay muchas cosas que uno no se entiende en nada. Hay muchas cosas que uno no puede contarles, por ejemplo, no sé, decirles de una banda venezolana, de una banda latinoamericana, hablar de algo con lo que creciste, de Walter Mercado, o sea, que vimos Claro, el documental juntos, yo y mi novia de este momento, inglesa, y a ella le gustó mucho eso, pero no, ella no entendía porque no tenemos esa misma, no sí, crecimos con esa misma cultura, ¿no? ujú, Pero siempre nos unimos también mucho en la cultura que, por ejemplo, la cultura pop, MTV, de ver tanto de música como películas y cosas gringas que todo el mundo sabe, o incluso cosas inglesas que llegamos a ver nosotros en Venezuela, eh, que, que nos conectan igual de alguna manera, ¿no? sí, Pero a mí me parece muy interesante. Yo he aprendido mucho de cultura inglesa y me encanta aprender de cultura inglesa gracias a las personas con las que yo he vivido aquí o con las que yo he compartido. Hay un estilo de música inglesa que me parece increíble que se llama garage, que aquí ok, dicen garage en vez de garage, como ok. dicen en Estados Unidos. Y es un tipo, es así como jungle, es así como electrónico, pero es como muy extranjero para nosotros. No sé, yo creo que nunca escuchamos ese tipo de música en Venezuela porque no fue tan comercial, fue una cosa muy inglesa, muy de Gran Bretaña. ¿Qué es lo Y bonito? Es lo es bonito de algo la que yo intento migración. siempre aprender mucho y me encanta porque me hace sentirme más inglés, ¿no? Me hace sentirme más como parte de esta cultura a veces. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y especialmente porque muchas veces yo siento que muchos venezolanos, y me incluyo yo en mis primeros 8 o 10 meses, muy renuentes a integrarnos en la otra cultura. ¿Sabes? Ahí Claro, como, yo voy a mantener es como, no, qué rico es ir a otro país y aprender a decir a las palabras en españoleto, o ir a Polonia y aprender un poco de polaco, o no sé qué. Y cómo es nutrirte de otras culturas y como que aprender eso del rock inglés, hay unas cosas artísticas que uno no estaba ni en el panorama de uno. Y yo creo que es tan claro. nutritivo, ¿verdad? A mí me encanta Sí, eso sí, bueno, es de divertido y además cuando alguien te ve que eres un venezolano y te pones a cantar una canción de Garbage o una canción que no tiene nada que ver con tu cultura y la gente va a decir, ¿cómo tú, coño, sabes esa vaina? sí, Es total. súper interesante, o sea, los agarras despistados y no saben cómo tú puedes conocer eso, ¿no? Sí, además Sobre eso todo porque mucha gente, no voy a decir todos, pero de vez en cuando uno piensa que tú eres venezolano y anda, eres un indígena en una canoa por ahí, ¿sabes? Ay, ¿cómo? Y tu inglés por qué es tan bueno y tal? el de Y tu así inglés, como porque es que, tan bueno, a mí me encanta. Yo sé que ellos lo dicen como un cumplido, pero a mí me encanta decir algo todo sarcástico, decir, no, bueno, es que tú sabrás, en mi ciudad había colegios. Yo vivía en la... claro. Nosotros sí tenemos educación. Sí, sí, sí. Nos la da un gorila, pero, ¿sabes? Seguimos teniendo que Después hacer. de sacarme el aro gigante de la nariz Que y sirve que de bolígrafo. vuelve a crecer, claro, que vuelve a crecer y crecer mis propios animales y Es, andar en la es- canoa, es muy, eventualmente sí aprendí algo. sí. Nada, a mí, por ejemplo, con el stand-up, el cómico que entrevisté la semana pasada, él dijo que lo que más le había gustado de mi rutina era la parte que dediqué a las diferencias entre mi novia alemana y mi vivencia como venezolano. Porque es muy Ok, cómico, ¿sabes? Es como, por ejemplo, los papás alemanes no juzgan a la pareja de... Tiene que ser muy raro, tiene que ser una cosa como que vengas con unos face tattoo fumando crack para que diga, bueno, no me gustó ese chico que tú trajiste. Ese,
son así como, bueno, no vamos a opinar, tú eres una chica adulta, inteligente, nosotros te criamos bien, es tu criterio. Y yo digo, verga, les habré caído tan mal. Pero por el otro lado, los venezolanos, o bueno, los latinos en general, pero digamos los venezolanos, cuando ella vino a visitar a mis primos a España, ella se va al baño y de una, mi primo Andrés dice, enfrente de todo el mundo, bueno, opiniones. Y todo el mundo, sí, opiniones. Y dice, ay, nos encanta, ay, qué tal, ay, sí, ay, me encantó cuando dijo eso, tal. Pero apenas se levantó al baño, todo el mundo abrió un hilo de Twitter. Todo el mundo, claro, claro, claro. Ya los chismes, bueno, es que somos demasiado chismosos también los Somos muy venezolanos, chismosos, somos muy chismosos. nos encanta esa huevonada. A mí me encanta como Nanutri, el comediante, lo admite muy abiertamente, que él lo que le encanta es un chisme. Y yo me doy cuenta que a veces alguien está diciendo algo en la calle y yo hago como que, ajá. Sí, sí, sí. Yo ni siquiera me quito los audífonos, solo le doy pausa y pretendo como que todavía lo tengo puesto. Pero bueno, eso es algo muy de nosotros. Y bueno, qué fino que estás con una persona de Londres, londinesa, ¿no? O ella es de otra parte. No, ella es de un sitio que se llama Hull, que queda al norte de Inglaterra. O Ya. sea, es northern, pues. Bueno, Tienen un acento bastante diferente al acento de Londres. Igual, también en Londres tienen 1000 acentos diferentes también. había una parte en El Príncipe del Rap que tú sabes que el mayordomo era londinés, ¿verdad? Sí. Entonces viene una mujer londinesa y ella dice, tú eres de la parte norte de Londres. Sí, soy de la parte norte de Londres. Sí, del barrio no sé qué. Sí, soy del barrio no sé qué. Oye, que queda entre la tienda no sé qué y tal. Sí, tal. Del edificio tal. No, del de al lado. Ay, que hace tiempo que me mudé de Londres. De Hace tanto que... demasiado, ya no lo reconozco. Sí, hay demasiado. Londres es tan grande y hay tantos tipos de culturas, es una ciudad tan cosmopolita que además hay demasiados diferentes acentos. Y Demasiados. otra cosa que te quería preguntar era el tema del Brexit. Eh, Ok. Tú tienes pasaporte español y tú te mudaste cuando UK, cuando Inglaterra estaba, entre comillas, en la Unión Europea. Claro, Eh, yo me mudé justo después de que ya habían votado por el Brexit, ok, pero habían dado un periodo de 2 años para que pasara o no pasara y estaban entre decisiones, si pasaba o no pasaba. bueno, que ha sido un sufrimiento para los ingleses el ver si se pasa, si no se pasa, y todo el día está en las noticias que hay creo que se llamaba Brexit fatigue, ¿sabes? Que la gente ya está como ahorita de las elecciones de Era Estados lo Unidos. único que veías en las noticias durante los 2 años que yo estuve aquí, era lo que más veías en las noticias todo el tiempo y era Brexit here, Brexit para acá, Brexit para allá, todo era Brexit, todo era A mí Brexit. me da tanta pena la pobre Theresa May. O sea, ella estaba como tratando de hacer algo imposible, que era como que los que se querían separar estuviesen contentos y la Unión Europea cumpliese, o sea, que y también cumplir con lo de la Unión Europea. Y era literalmente imposible. Pero bueno, en fin, hice la pregunta para saber cuál es tu situación ahorita migratoria en ese sentido. ¿Te vas a tener que ir de Londres? No, yo tengo, como yo entré antes de que pasara el Brexit y 2 años antes de que pasara el Brexit, yo no tengo problema en quedarme. Tengo que aplicar para ser como un ciudadano de aquí. Pero no hay ningún problema porque yo tengo ya mucho tiempo viviendo y trabajando aquí, pagando mis taxes, los impuestos y todo. O sea, Entonces tú sientes que no va a haber yo problema. ya vivo aquí. No hay ningún problema. No hay ningún problema para nada para quedarme aquí. ¿Y tú sientes que habría problema para alguien que recién se esté mudando con pasaporte de la Unión Europea? Claro, la verdad es que no estoy muy informado en ese tema. Yo creo que no sería lo más fácil. No, probablemente no sería muy fácil venir para acá y hacerlo si vienes con un pasaporte europeo. Creo que tendrías que aplicar a varias cosas que probablemente no sería muy fácil o tendrías que venir con una visa de trabajo, con una visa de negocio, crear tu propio negocio y crecer aquí.
Mm, Pero no creo que es muy fácil hoy en día mudarse a Londres siendo europeo o siendo de alguna otra nacionalidad. A ok, menos de que tengas, como te digo, una ventaja de dinero, de trabajo, de alguien que te haga un sponsorship, alguien que te quiera traer y te paguen la visa para que tú puedas irte para acá, ok. Y ahora voy haciendo como las venirte para acá. tres preguntas de cierre que tengo en el programa. La primera pregunta de esas es, imagínate que estás llegando a Londres por primera vez y tú ahora del Ok, presente, y sabes, en el pasado, y tú ahora del presente podrías ir al Pachi del pasado y darle consejos sobre ok. Londres, sobre los londinenses, sobre... qué le darías de consejos a ese Pachi que está llegando al aeropuerto? Em, a ver, esa es una muy buena pregunta. Gracias, la diseñamos aquí en el programa. yo diría que eso, ¿no? Me parece interesante que yo no aprendí mucho eso en Chile, pero que no tenga que pensar que la gente tiene que ser tan cálida como uno se lo espera al principio. Sí me hubiese dicho un poco más como pensar un poco más en dinero y en ahorrar un poco más. Eh, yo creo que eso, la verdad. Sí diría, por ejemplo, al principio de cuando yo me mudé a Londres, yo me mudé al oeste. Yo me diría al Pachi de hace 4 años, le diría, múdate al este y quédate alrededor del este, porque es una parte de la ciudad donde hay más comida, hay más restaurantes, hay más como una escena a la que yo me siento mucho más cómodo y me gusta más. Otra vida Y cultural, diría dirías. que sí, diría, quédate ahí. Obviamente me encantó la parte de haber conocido el oeste, pero creo que me hubiese ido mejor o hubiese sido más divertido, más feliz si me hubiese ido al este desde el principio, pues. Entonces ahorita tú eres un chico del este, como en, Más o menos. no, como en Es Caracas como Ciudad noreste Despedida. de No, estoy donde echando broma. estaba. Claro. Que Ciudad Despedida. Entonces, esa pregunta ahí. Entonces lo que recojo es que tú dices que bueno, que eso, saber en qué lugar de la ciudad mudarte, o sea, donde tú ibas a ser más feliz y tal. Y, y bueno, y la siguiente pregunta sería, ¿qué sientes que no te pregunté en la entrevista? ¿Qué sientes que tú quisieras compartir a los oyentes que no hemos tocado hasta el momento? No, bueno, yo diría eso, que si te mudas para acá, aprende a adaptarte un poco, o sea, no te olvides nunca de dónde vienes y intenta poner en parte, en algún momento también, yo sí quiero poner Venezuela en alto de alguna manera, ¿no? Y estoy orgulloso de venir de allá, me encantaría volver en algún momento y poder estar un tiempo ahí y hacer algún tipo de carrera ya. Eh, trae eso contigo y muéstralo, pero no lo estés todo el tiempo diciendo Venezuela, Venezuela. No te quedes pegado en eso. Intenta adaptarte un poco a la cultura, intenta agarrar un poco de cada cosa y de cada persona que Creo que hay un dicho que- árabe que dice, benditos sean los padres que le dan raíces y alas a sus hijos. Creo que se parece un poco a lo que ok, estás tratando de decir, que eh, no es como estos países europeos que piensan que estar orgulloso del país de uno es de facha. O sea, está bien estar claro, claro, orgulloso claro. de ser venezolano y de lo que te ha construido, pero también un poco de humildad al momento de conectarte con otra cultura. Ah, haz amigos de esa cultura o haz amigos de otras culturas, pero en el otro país, pero métete con una cosa que no te sea familiar. Yo, por ejemplo, yo peco en que no sé holandés, pero porque en Holanda no es necesario hablar No, holandés, claro, sino el no lo inglés es hablan lo mucho. suficiente. El inglés.
Pero sí lamento no haber tratado de aprender holandés hasta el momento. Y bueno, ahorita tengo una novia alemana, entonces ahora tengo que aprender alemán. Pero entonces, y eso. Y entonces lo Eso último, también, aprendan idiomas. Aprender idiomas es lo mejor que, o sea, saber cómo comunicarte es la mejor manera de aprender de culturas también. y de Tantas conectarte. palabras que no existen en todos los idiomas, que existen en un cierto idioma, en el otro no. Aprendan idiomas. O hasta la Eso, sintaxis. O sea, el saber cómo se dice de una manera y no de otra, te hace pensar de claro. manera distinta. Y bueno, y la pregunta con la que me gusta cerrar el programa es, ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela? Uf, Yo creo que, es la la comida. respuesta. Sí, uf. A ver, te digo, no te voy a decir una sola, pero te voy a decir la comida, los quesos, lo Ok. extraño muchísimo. Las areperas en la noche, en la Sí, mañana, a cualquier hora poder ir por una arepa. Obviamente la gente, mucho la gente, tener el grupo cercano de amigos, de familia que uno ya no tiene y que te puedes conectar por Zoom, te puedes conectar por WhatsApp y puedes verlos de alguna manera, pero la gente y los lugares, los recuerdos más que nada. La playa, la montaña, el Ávila, el clima es una de las cosas que sí. más extraño, sobre todo aquí en Londres, que el clima es muy sube y baja y el verano es muy corto, el invierno es muy largo. Eh, El invierno es largo con bola. igual otro consejo para la gente que se va a viajar afuera, aprenda a disfrutar también las estaciones son increíbles. O sea, primavera me parece que es un momento increíble, bellísimo. O sea, empiezas el cambio de toda la depresión del invierno a que todo se vuelve un poco más cálido y más bonito. Y el otoño es increíble también. Es bello. A mí, mi problema con el otoño es el que viene, es que es el que viene antes del invierno. Claro, Entonces, ya te estás preparando mentalmente que coño de la madre va a ser oye, demasiado frío. días Tengo que cortos, comprarme una frío. chaqueta nueva porque la que tenía el año pasado no me funcionó. Además, yo creo que mi psicóloga no me lo ha dicho, pero yo creo que soy tremendo masoquista porque yo siempre termino haciendo delivery en invierno. Entonces no es como que, no es que voy de casa a oficina y de oficina a casa, sino paso 8 horas al día a la intemperie en invierno solamente. Claro, claro. Yo durante la pandemia me ha tocado mucho hacer delivery y en el verano fue increíble, obviamente, sabroso. Ibas en Sabroso. una franelita, unos chores, ibas por ahí tranquilo en bicicleta, pero ahora que he seguido haciendo uno que otro de vez en cuando y cuando llueve y hace frío, coño es su Sí, madre. no, yo siempre digo que es que el clima es lo único que el chavismo no pudo destruir, pero porque no pudo, porque no tienen la mano de obra para poder destruir el clima. Estados Unidos, como un país desarrollado, está destruyendo el clima, pero el chavismo aún no puede. Sí, Pero no, eso bueno, es lo único que se mantiene bastante regular en Venezuela, bastante bien. Pachi, en verdad ya estamos cerrando la entrevista, estamos un poco sobre la hora, pero muchísimas gracias por venir al programa. En verdad Gracias por invitarme. fue una entrevista súper Tenía, nutritiva. tenía tiempo queriendo venir de nuevo porque habíamos grabado uno que salió mal, el audio, y sí, Pero bueno, tenía mucho tiempo queriendo volver. O no es parte del podcast, pues. sí. ¿Y qué vaina iba diciendo? Ah, pero marico, por lo menos me encanta el estudio. Está increíble, weón, Sí, de ¿verdad? verdad. Y me encanta la bandera de Venezuela ahí atrás. Sí, ¿verdad? Me parece que queda, perfecto. ¿Sabes? Está Además súper tiene chévere, su está súper lucecita chévere y todo. además me encanta cómo se ve el micrófono. Sí, sí, se ve burda de profesional. ¿Qué tienes ahí? La laptop. No, el iPad.
El iPad y la laptop es donde estás grabando. Exacto. El iPad es para medir el tiempo, pero también se ve más profesional tener el iPad ahí. Es como que, ay, mira, está chequeando las preguntas. Sí, como que puedes hacer las preguntas, puedes hacer la vaina, puedes investigar mientras estás haciendo una cosa.